Está un poquito lenta la plataforma hoy día, ¿ya? Algunos problemitas. Espero que no tengamos grandes problemas con la clase. Ya, hoy día, chicos, vamos a ver dos cositas. Tenemos que seguir avanzando en lo que ya llevamos varias semanas hablando. Estamos revisando los principales aspectos del manejo cultural promedio de un cultivo agroindustrial. En la medida que vamos avanzando y en la medida que se justifique, yo me extiendo un poquito más en algunos temas bajo la perspectiva de algunos cultivos, porque no todos los cultivos son iguales. En algunos cultivos nosotros priorizamos la semilla, en otros priorizamos el comportamiento de las flores, de las hojas, etcétera, etcétera. De repente se nos meten las plagas, de repente tenemos problemas con la fertilización, ¿ok? Entonces, hoy día tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que avanzar a la segunda gran etapa del cultivo. Ya pasamos el establecimiento, ¿ya? Y lo otro que tenemos que ver es la evaluación para la próxima semana, ¿ya? Para la cual van a tener un tiempo más que suficiente para desarrollarlo y eso lo vamos a explicar hacia el final de la clase. Así que mucha atención. Eh, entonces, como les decía, estamos en la etapa media del cultivo. Ojo, saquen ustedes la cuenta. Vamos a suponer que el cultivo tiene aproximadamente entre 4 y 8 meses, más o menos, es el rango de nuestros cultivos agroindustriales. Algunos un poquito más, ¿cierto? Si estoy pensando en darle un segundo uso o un tercer uso. Así que si trabajamos con una extensión en el potrero, ¿cierto? En el huerto de 6 meses, estamos más o menos a comienzos del tercer mes, ¿ya? Más o menos al comienzo del tercer mes. En esta etapa nosotros hacemos evaluaciones, nos vamos fijando en algunos detallitos, que es un poquito lo que vamos a conversar hoy día. Todavía estamos con crecimiento vegetativo, ojo, ¿ya? La planta todavía está creciendo, desarrollándose muy poquito. Todavía no vemos flores en general, entonces hay que estar atento a lo que hay en el potrero, ¿ya? Una de las cosas que ya tenemos que sistematizar y dejarlo bien ordenadito es que tengo que ser capaz de describir el estado de desarrollo de una planta de la manera más correcta posible, ¿ya? Y en general se ocupa el desarrollo de las hojas, ¿ya? Desarrollo de hoja. Entonces, de aquí para adelante, yo les voy a hablar de planta en B3, planta en B8, planta en R3, ¿ya? B corta tiene que ver con el estado vegetativo de la planta, ¿ya? Cada que yo vea hoja, hoja, hoja y solamente hoja, hablamos de B. B1, B2, B3, etcétera, ¿ya? Y eso tiene que ver con la hoja verdadera desplegada, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos el monito que les estoy mostrando, en general estamos donde está la flechita roja, ¿ya? Nos estamos aproximando, en el caso del maíz, nos estamos aproximando a B10, B10, ¿ya? Por ahí andaríamos en el caso del maíz, ¿ya? B1, les recuerdo que significa una hoja verdadera desplegada, ¿ya? Entonces ya dejo de adivinar, dejo de lado la subjetividad de la descripción de un cultivo, soy más preciso, ¿ya? Y la altura de la planta, acuérdense que se mide, como lo vimos en la clase pasada, la altura de la planta se mide hasta el punto de crecimiento, el último punto de crecimiento, no hasta la hoja que flamea, ¿ya? Entonces este sistema de las B cortas y las R se le debe a un investigadores, Ritchie, ¿ya? Es la notación de Ritchie, y Ritchie se ocupa, por ejemplo, para maíz, ¿ya? Entonces, BE, que es la emergencia, B1, B2, etcétera, B10, después pasamos al R, que es reproductivo, todavía nos falta su poco,
Este sistema lo inventó entonces en el año 92 Ricci y colaboradores, ¿ya? Y nos permite ubicarnos en el tiempo y en el espacio en un cultivo. En el caso del porotito hay que acordarse de la anatomía que tiene. ¿Ok? Entonces estamos más o menos ahí donde está la flechita roja, más o menos ahí, por ahí vamos nosotros. Y en el caso de las leguminosas, sobre todo del frijol, para tomarlo como referencia, se acostumbra a usar el término hoja trifoliada, ¿ya? Las primeras hojas de los porotos son simples, súper simples, ¿ya? Yo veo ahí, cuento hoja, listo, me queda claro. Pero llega un momento, a partir de B3, B4 podría ser, ¿ya? De ahí para adelante uno ya logra reconocer hoja trifoliada, ¿ya? Entonces tomo tres folíolos, y esos tres folíolos corresponden a una hoja compuesta, ¿ya? Acordarse que las leguminosas, las fabacées y las solanáceas tienen hoja compuesta, ¿ya? Entonces en este sistema que les acabo de explicar, ahí tienen que tener cuidado, ¿ya? B5 a secas o hoja compuesta, ¿ya? Ojo, porque eso nos da una idea de en qué momento estoy, ¿ya? Eso para fines de informe, para fines profesionales, fitotécnicos, informe a la agroindustria, me exigen eso, tengo que tener clarito, tengo que ser capaz de describir de manera lo más exacta posible en qué condición está mi potrero, ¿ok? Ya dejamos de, es que está en el segundo mes, en el tercer mes, depende cómo he tratado el cultivo, dónde estoy, las variedades, etcétera, ¿ya? Todo eso lo vamos a ir desarrollando de a poco, ¿ya? Eh, entonces acá tenemos papa, se fijan, ahí estamos hablando tranquilamente de 5 meses, 6 meses, tal vez 8 meses, depende de lo que yo esté pensando en la producción. Eh, y todavía no veo flores, ¿ya? Todavía no veo flores. Crecimiento vegetativo. Hay un esbozo, ¿cierto?, de que se están formando los famosos tubérculos, las papitas, pero eso en realidad tiene una correlación con las flores. Cuando comienzan a aparecer las florcitas, formalmente se comienza a formar el tubérculo, la papa, abajo, ¿ya? Si tengo dudas, entonces reviso el camellón y busco, ¿cierto? Busco el tubérculo a ver si va bien encaminado o no, ¿ya? Ok, entonces estamos aprendiendo, para los que no conozcan este sistema, estamos aprendiendo a describir un cultivo desde el punto de vista de su fenología, de las etapas que van pasando, ¿ya? Eh, entonces, ¿en qué cosa me tengo que fijar en este periodo? En general, insisto, estamos viendo por la estrechez del curso, tenemos que ver algunas cosas muy generales y cuando es muy relevante, ahí nos extendemos un poquito más. Entonces, voy a evaluar la homogeneidad general del cultivo, ¿ok? Lo miro, me paro en el cultivo, en la mitad del cultivo, en el borde del cultivo, me paro y observo, ¿ya? Y puedo empezar a contar plantas que hace rato emergieron, ojo, ¿eh? Estamos en la etapa media, así que ha pasado 1, 2, 3, entre 3 y 4 meses, ¿ya? Entonces, hago conteo de plantas, cuántas plantas tengo en este momento, ¿ya? La calidad de las plantas, están todas amarillas, tienen síntomas extraños, corresponde a la variedad que yo sembré, me preocupo. Me preocupo en cantidad y en calidad, ¿ya? Esto tiene que ver con lo que conversamos en la clase pasada, los famosos indicadores. Todo el tiempo nosotros usamos indicadores, lo que pasa es que no nos damos cuenta, ¿ya? Cuando vemos el precio del dólar, es un indicador, ¿cierto? El valor del metro, otro indicador, ¿cierto? La mirada que nos puso la mamá en la mañana es un indicador, son indicadores, ¿ya? Entonces, eh,
en el mundo agrícola también trabajamos con indicadores y sobre todo en cultivos agroindustriales donde todo el tiempo tengo que estar preocupado del tema de la famosa calidad y el valor agregado. Punto número 2, evalúo la situación del suelo, la conducción y los ambientes, ¿ya? Entonces me preocupo de la famosa aporca, ¿cierto? Aporca, estoy formando el camellón, revisando el camellón, que esté bien formadito. Si necesito, si lo hago manual, lo hago manual. Si tengo máquina y justifico una máquina que me haga surco y que me haga los camellones, ningún problema, ¿ya? La escarda, ¿cierto? La escarda, preparo el suelo para el manejo de las malezas, airear, la aplicación de fertilizantes si que corresponde, ¿ok? Los tutores, en algunas plantas tenemos tutores, por ejemplo en la arveja, ¿no? Arveja, por supuesto, en el periodo que corresponda a sembrar, ¿ya? Si estamos hablando de arveja, estamos hablando de otoño en general, ¿ya? Y en primavera tenemos otras plantitas que necesitan tutores o guía, como serían los tomates, ¿cierto? Los tomates los vamos a guiar. Los plásticos, me preocupo de los plásticos, miro los invernaderos, los invernáculos, que estén en buen estado. Si ya cumplieron 2 o 3 temporadas, sería bueno ya cambiarlo. Si quiero mejorar la aislación térmica, pongo plástico por los dos lados, mirando para afuera y mirando para adentro en el invernadero, ¿ok? Voy interactuando con lo que tengo en el potrero, voy corrigiendo posibles errores o desviaciones, ¿ya? Punto 3, evalúo el estado fitosanitario. Obvio, ¿ya? Por eso hay un curso de sanidad vegetal, ¿ya? Acá no lo vamos a ver con tanto detalle, lo vamos a mencionar muy rapidito, pero como les decía, estamos entrando en la segunda etapa, la etapa media del cultivo, que corresponde al segundo ataque, ¿ya? Primer ataque, a la emergencia. Ahí llegan varios personajes, plagas y enfermedades. Maleza, ¿cierto? Segundo ataque, ahora, en este periodo, en la etapa media. Tengo que estar atento, tengo que estar mirando hojitas, ¿cierto? Tallos, raíces. Si es necesario, saco planta y la reviso bien, ¿ok? Y siempre manejando información representativa, ¿ya? No tengo que, ¿para qué sacar toda una hilera? Sino que escojo, siguiendo una diagonal, como se lo expliqué en la otra clase, tiro una diagonal de esquina a esquina en una hectárea, o en un potrero que podría tener más hectáreas, y voy revisando in situ, ¿cierto? Sin sacar la planta o sacando la planta, ¿ya? Veo las malezas, veo las enfermedades y la presencia de plagas. Evalúo la fertilización, si el nitrógeno anda más o menos bien, ¿cierto? Si los colores de las hojas corresponden a la especie. Me preocupo del fósforo, ¿cierto? Acuérdense que el fósforo se pone muy temprano todo, y en algunos casos se pone la mitad al comienzo, a la siembra, y se pone el otro poquito cuando nos acercamos a la floración, ¿ya? O cualquier otro nutriente que sea necesario, el calcio, el boro, que tienen que ver con las flores y con los frutos. Evalúo el tema del riego, ¿cierto? Si estoy trabajando con riego gravitacional, veo que, ok, gravitacional, ustedes saben que es complicadito, que se pierde mucha agua. Veo la posibilidad de mejorarlo, hacer los surcos más chiquititos, más cortitos, ¿ya? Cortito significa 60 metros, eso es cortito, ¿ya? Porque hay surcos de 150 metros, ¿ya? Ok, entonces voy regulando dependiendo del tipo de suelo que tengo, la planta que puse, el abanico de plagas y enfermedades que acarrea el agua, etcétera, ¿ya? Voy conectando todos los elementos que, que ustedes lo han visto a través de los demás cursos, ¿ya? Sobre todo hortalizas, ¿cierto? Que tienen que haberles dejado algunos elementos, y los cursos de suelo, riego, etcétera. Eh, evalúo si sigo con el riego gravitacional, o si por a veces motivo me veo obligado a cambiar a otro método más sofisticado. Usted sabe que en general, desde el momento que nosotros sembramos, el riego ya fue elegido, ¿cierto? No podemos hacer grandes cambios.
Pero, por ejemplo, en condiciones de invernadero, uno podría entonces hacer algunos cambios sobre la marcha. Siempre con una argumentación sólida, ¿ya? No porque se me ocurrió a última hora, porque el ocurrirse una idea a última hora no tiene nada que ver con lo que estamos conversando, ¿cierto? De la calidad total y el valor agregado, ¿ok? Entonces, estamos en una etapa de evaluación. Estamos en el tercer mes, más o menos, tercer, cuarto mes del cultivo. Chequeamos si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, ¿ya? Una de las cosas que uno tiene que chequear a esta altura es cómo va la cantidad de plantas emergidas, ¿ya? Eso está recontra tabulado. Acá les puse una tabulación. Esto es para, déjenme ver, esto estamos hablando de maíz, ¿ya? Estamos trabajando con hileras de 70 centímetros, entre hileras 70 centímetros, y estamos poniendo entre 3 y 9 semillas por metro lineal, ¿ya? Ahí están las poblaciones. Ojo acá, acuérdense lo que conversamos el otro día. Cuando digo población, yo entrego el dato a secas. Población, 90.000 plantas. Chao, no digo nada más. Cuando hablo de densidad, le agrego la hectárea. 90.000 plantas por hectárea. Esa es densidad poblacional, ¿ya? Uno de los problemas que tenemos en la carrera es el relajo y la falta de dominio de los conceptos técnicos de la profesión, que deberíamos manejarlo, ¿ya? Entonces acá, esto uno lo puede sacar con calculadora o simplemente lo trabaja con tablas, ¿ya? A esta altura está todo tableado, ¿ya? Aquí estamos hablando de otras especies, ¿cierto? Estamos trabajando una siembra convencional a 70 centímetros entre hileras. Ahí está, ¿cierto? La cantidad de semillas por metro lineal, plantas por metro lineal, y ahí tenemos entonces los totales a la cosecha. Fíjense que acá estamos considerando algo súper importante, el ciclo o la precocidad, ¿ya? El ciclo, la precocidad. Una cosa es la cantidad de semillas que pongo en general por hectárea, pero cuando tengo variedades distintas, tengo que ajustar eso al ciclo, ¿ya? ¿Cuál es la lógica? Si yo tengo una variedad precoz, ocupa muy poco tiempo o relativamente poco tiempo el potrero. Por lo tanto, para no perder rendimiento, tengo que aumentar la densidad poblacional, ¿ya? En cambio, las de ciclo largo son lentas, estamos de acuerdo, son súper lentas, ciclo largo, 6 meses, 8 meses, por decirles algo, ¿ya? En vez de 4 meses, pero producen más, entonces bajo la densidad, ¿ok? Entonces, una cosa es la densidad poblacional promedio y otra cosa son los ajustes poblacionales o los ajustes de densidad que se hacen de acuerdo a la precocidad de cada variedad, ¿ya? Ojo, porque es importante eso considerarlo. Ok, entonces, más o menos deberíamos ver esto que estamos viendo acá en la imagen, ¿ya? Profesor, Dígame. ¿podría reforzar la idea anterior de ciclo largo y corto? Porque asumo que si al hacer el ciclo más corto, quizá puedo darle 2 vueltas a la hectárea, quizá. ¿Es una opción? Sí, puede ser. Sí, si tú tienes una rotación o una asociación de cultivos, sí, se puede. A ver, me devuelvo ahí para que lo vean. Vean los numeritos nomás. Vean los números, sobre todo los números de la... Comparen, por ejemplo, comparen la primera columna donde dice ciclo corto, ciclo medio, ciclo largo, ¿ya? Ahí estamos hablando ciclo corto, precoz, ciclo largo, tardía, ¿ya? Y veamos lo que tenemos a la derecha, en la última columna, y tenemos entonces las densidades poblacionales. Y si se fija, entonces vamos pasando de números más grandes a números más chiquititos. Entonces, moraleja, si tengo una variedad precoz,
tengo que aumentar un poquito, estamos hablando de un 10%, un 15% más de semilla o de plantas en el potrero, para compensar lo que no produce una planta precoz. En cambio, una planta de ciclo largo, como me va a producir bastante y de buena calidad, entonces puedo reducir un poquito la densidad o simplemente la dejo crecer en la densidad estándar, ¿ya? Si te alcanza el tiempo, Osvaldo, entonces, claro, tú podrías poner a continuación un cultivo pegadito al otro, ¿ya? En una rotación, más que rotación, eso se llama asociación, asociaciones de cultivo. No tienes para qué usar el mismo pedacito de tierra, sino que puede ser el que está al lado, ¿ya? Ok, entonces, la panorámica de algunos cultivos a esta altura, ¿cierto? En la etapa media, arriba a la izquierda tenemos un campo de trigo, está cerrado, ¿cierto? Tiene el color característico, un verde pálido. Acá la que está a la derecha no la veo bien, parece que eran lechugas. Bueno, lechuga no calza bien dentro del curso, ¿cierto? Pero también podría ser un poroto. Poroto, ahí le falta un poquito de altura. Abajo a la izquierda tenemos el tema del tabaco. La planta se vería más o menos así. Podríamos cortar las hojas, 8 hojas más o menos, hojas grandes. Tabaco, me preocupo de la parte aérea, miro las hojas de calidad, me preocupo del sistema radical, que no tenga daño, que no tenga nematodo, ¿ok? Estamos en una etapa de evaluación de si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Invernadero podría ser tomate, ¿cierto? O cualquier otra solanácea donde nosotros estemos más o menos apuraditos, ¿ya? Más o menos sería el aspecto general de las plantas, de algunas plantas, a este nivel, ¿cierto?, de análisis. Eh, ¿por qué es importante el conteo de plantas? ¿Por qué es importante contar y ver la calidad de las plantas? Porque en el mundo de los cultivos agroindustriales yo me comprometí con una cosecha, ¿ya? Entonces tengo que pensar, ¿cierto?, todo el rato de qué manera yo estoy asegurando esa cosecha, aunque sea súper temprano, aunque sea desde la siembra, el segundo mes, el tercer mes, ¿cierto? Del cultivo, yo estoy tratando de asegurar de que el compromiso que yo adquirí con la agroindustria o conmigo mismo, tengo que cumplirlo, ¿ya? Entonces, ven acá algunas cositas que les pueden servir, los pueden orientar después en su vida profesional. Tomate en potrero tiene un rendimiento de acuerdo a este estudio hecho en México. Tomate potrero tiene un rendimiento de casi 44 toneladas hectárea, ¿ya? Rendimiento. Pero en invernadero, interesante, en invernadero estamos triplicando el rendimiento. Triplicando. Y eso tiene que ver con varias cosas, ¿cierto? Invernadero, yo estoy regulando la temperatura, estoy regulando los gases atmosféricos, el manejo es más delicado, ¿cierto? Uno se mete a trabajar poco menos que planta por planta. El riego normalmente va por cinta o por goteo, ¿ya? Todo está más controlado y la densidad también aumenta, ¿ok? Entonces, obviamente la productividad es mayor. Eh, Tenemos tomate, pimiento, pepino y los otros acá en Chile entran más bien en la categoría de hortaliza, ¿ya? Entonces es el tiempo, en esta etapa es cuando nosotros miramos las estadísticas, las tablas, los famosos crop check que yo se los mencioné en algún momento. Ok, entonces si tenemos que arreglar el camellón, arreglamos el camellón tiene que ser más o menos alto, bastante alto, estamos hablando de por lo menos 35-40 centímetros de altura, en el caso de las papas, no en todos los cultivos. El otro que podría tener un camellón largo también sería el espárrago, ¿cierto? El espárrago para que, como lo explicaba un compañero en una clase pasada, tengamos la opción de sacar espárragos blancos, ¿ya? No espárragos verdes, sino que espárragos blancos, ¿ok? Entonces, el camellón no es solamente para que
corra por la parte baja el agüita, ¿cierto? En el caso de tener riego por surco, sino que también para proteger y direccionar comercialmente lo que está bajo tierra. Estamos hablando del espárrago, las papas, ¿ya? Les recuerdo que la papa, muchachos, la papa, si toma la papita que está en el suelo, si le llega la luz, se verdea. Y si se verdea, se vuelve tóxica, ¿ya? Entonces tengo que garantizar que la papa, que son muchas papas por planta, no les entre ni un pelito de luz, ¿ya? Las malezas, la foto del medio, ¿cierto? El amigo ahí con la máquina de aplicación de barra, ¿ya? La pulverizadora de barra. Tengo que ver la posibilidad de si vale la pena, ¿cierto? Manejar las malezas, las que yo tenga las que yo pueda cortar, las voy a cortar. Eh, Arrastro a través de una rastra de dientes, ¿cierto? Podría arrastrar algunas malezas que yo pueda tironear, ¿cierto? Con maquinaria. En el caso de algunos cultivos que van con soporte, ¿cierto? Armamos los soportes, los famosos coligües, ¿sí? ¿Ok? Entonces estamos en una etapa donde chequeamos la siembra, y también agregamos otras labores culturales para garantizar nuestra cosecha, ¿ya? Como estamos en el segundo ataque, ¿cierto? En el segundo ataque de plagas, enfermedades y también maleza, entonces ahí tienen una guía rápida. En el caso del trigo, en esta época ya tenemos que preocuparnos de los pulgones y de unas enfermedades foliares que se llaman rollas, ¿ya? Entonces tengo que estar mirando las hojas. En el caso del tabaco, que me interesa la hoja, ¿cierto? Para ser cosechada y el sistema radical para producir la nicotina, me preocupo de los nemátodos en las raíces y de algunas manchas foliares en las hojas. Remolacha, que nosotros pusimos una semillita, ¿cierto? Un glomérulo en realidad, un glomérulo con un embrión, monoembriónico. Me preocupa el langostino, porque el langostino tiene mucho que ver con la calidad de la remolacha que voy a cosechar. Me puedo quedar sin azúcar, ojo, remolacha sin azúcar es remolacha para los animalitos, lamentablemente. Fitoplasmosis, otra enfermedad complicada asociada al langostino, ¿ya? En el caso de la papa, la polilla de la papa, ¿cierto? Que ni por si acaso debería estar ahí circulando. Y la famosa fitóftora, que es una enfermedad producida por un cromista, súper importante en papa, ¿ya? Déjeme ver, acá hay una consulta. Sí, remolacha, betarraga son casi lo mismo, la misma familia, la misma configuración, con la diferencia que hay diferencia en los tejidos y en la forma como acumula el azúcar, ¿ya? Betarraga tiende a formar, ¿cierto?, una forma redondeada, y remolacha es una betarraga que tiene una raíz pivotante de aproximadamente 1 kilo, más o menos, de 1 o 2 kilos, con colores más pálidos, colores blancos, verdes, pueden ser también, ligeramente verdes, ¿okay? Entonces Manuel, cuando uno se ubica en la familia, es todo más fácil, uno va conectando una cosa con otra, ¿ya? Por eso es importante, chicos, que en función del interés que tengan por este curso y el amor a la carrera, por supuesto, tienen que saber de plantas, no pueden adivinar plantas, ¿ya? Ya, muy cortito acá, para los que no están haciendo el curso de sanidad vegetal o lo van a hacer o algo les pasó, ¿cierto? Mordiscos siempre los vamos a asociar a larvas, a gusanos, ¿ya? Larvas de mariposa, larvas de escarabajo, mordiscos en general. Deshidratación lo vamos a estar, en las hojas estamos hablando, ¿cierto? Lo vamos a asociar a ácaros, arañitas, pulgones, nematodos, ¿ya? Y cada vez que veamos raspados en los tejidos vegetales, nosotros le vamos a echar la culpa a unos insectos que se llaman trips. Sí, pues Manuel, así es la cosa. Hay que asociar.
Por ahí va la cosa. Esta es una carrera, pero para asociar todo el tiempo, todo el rato. Asociar conceptos. Ya. Ok, entonces le estoy dando pistas, chicos. Pistas. Pistas para que cuando ustedes observen un cultivo, ¿dónde empiezo a mirar? ¿Y cuándo tengo que mirar? ¿Y por qué tengo que mirar? ¿Ya? Por ahí va la cosa. ¿Ya? El tema del fósforo es súper importante para nosotros porque muchos de los cultivos que tenemos a nivel agroindustrial, la hoja pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque estoy pensando en las flores, coliflor, ¿cierto? Brócoli, flores, estoy pensando en flores. Estoy pensando en frutos, tomate y toda la parentela, ¿cierto? Sistema radical, remolacha, ¿cierto? Sistema remolacha, la nicotina, sistema radical tabaco, ¿ok? Entonces el fósforo tiene que ver con la producción de flores, con un buen sistema radical y resistencia al estrés, sobre todo al frío, ¿ok? Entonces el fósforo es tan importante como el nitrógeno y como el potasio. Y acordarse que el nitrógeno y el fósforo no se pueden ver, ¿ya? Nitrógeno y fósforo, o la planta ocupa nitrógeno o bien ocupa fósforo, ¿ya? Pero es raro que ocupe las dos cosas. Hay una excepción donde ocupa las dos cosas, la del porfiado, ¿cierto? Que es la papa. La papa es unas pocas plantas que puede ocupar las dos cosas, ¿ya? Necesita las flores, necesita el follaje, ¿ya? En general, en los cultivos, o el nitrógeno lo ocupa o el fósforo, ¿ok? Ojo con ese detalle, otro detalle más. Ya, entonces acá tenemos una situación de suelo, ya acá me están dando una pauta, aplicación de fertilizantes fosforados, ya les expliqué por qué tenemos que revisar el tema. Si un cultivo necesita entre 50 y 90 kilos por hectárea, básico, ¿ya? Quiere decir que no me apura tanto el fósforo, ¿ya? Esas plantas, lo más probable es que sea de hoja, ¿ya? Necesidad media de 91 a 120, y así voy subiendo, necesidad alta sobre 120 kilos, ¿ya? Entonces acordarse, fósforo para la floración, muy temprano para el sistema radical y también para que me aguante la resistencia, me aguante el frío, ¿cierto? En el caso que el cultivo sea de frío, como sería el caso arveja, haba, ¿cierto? Lenteja, que normalmente se ponen en periodo frío, ¿ya? El problema del fósforo es que tiene una baja eficiencia, ¿ok? Eficiencia del 20 al 30%, o sea, se pierde cuando yo aplico el fósforo al suelo, se pierde, queda fijado el suelo aproximadamente entre el 70 y el 80%, ¿ok? Entonces tengo que sacar las cuentas, ¿ya? De tal manera que lo que yo necesito realmente le llegue a la planta, ¿ok? Entonces, si yo quiero, en el ejemplo que está abajito, ahí en el cuadrito abajo, ejemplo, si yo quiero entregarle a la planta 160 kilos de fósforo, sabiendo que la eficiencia es de aproximadamente un 25%, yo debería echar 640 kilos por hectárea, ¿ya? Ojo entonces con el tema de las eficiencias de los fertilizantes. Lejos, uno de los más complicados es el fósforo, ¿ya? Ok, seguimos mirando, miramos el riego, ¿cierto? Ahí a mano izquierda tengo, parece un campo de ajo cebolla. Ok, sí, está bien, está bien, está bien. El que está pésimo, el que está a la derecha, porque esa es una lechuga sobre regada, ahí se está perdiendo agua, ¿okay? Estamos perdiendo agua de frontón, no es necesario tanta agua. Entonces, a acordarse, lo tienen que haber visto con el colega de riego, conceptos básicos, ¿cierto? Riego gravitacional tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Riego tecnificado tiene cosas buenas, tiene cosas malas. Cada cultivo
tiene un riego ideal, y eso hay que saberlo, ¿ya? Tener súper claro los caudales, tener súper claro las frecuencias de riego, los tiempos de riego, ¿ok? Recordar que cuando uno echa agüita por surco, ¿cierto? Las sales se acumulan en la parte alta del camellón, donde a lo mejor tengo plantas, y eso tengo que saberlo, ¿ya? Ahí en el monito, que está abajo, se ve que eché, corre el agua, ¿cierto? Por debajo de la mitad de la altura, por debajo de la mitad de la altura del camellón, agua, no más arriba, no hasta arriba del camellón, y cuando esto se evapora, entonces esta agüita que se evapora entra al camellón y deja misteriosamente las sales en la parte alta del camellón. Eso tengo que saberlo, ¿ya? Es súper delicado no saberlo, es súper delicado no saberlo cuando estoy trabajando con poroto, ¿ya? Porque el poroto es delicado, no aguanta bien las sales. Es súper delicado con el tema de las sales del suelo, ¿ya? Imagínense, tengo un contrato con la agroindustria, con poroto maravilloso, y se me olvidó el tema de la salinización del camellón producto del riego de mala calidad, ¿ya? Entonces, en este tercer mes que estamos diciendo, ¿cierto? En esta segunda etapa, la película súper clara, ya voy chequeando. Si por ese motivo me equivoqué a la siembra, esta es la última oportunidad para corregirlo. No hay una segunda oportunidad. Ahora tengo que corregirlo. Ahora. Lo antes posible. A la cosecha no hay nada que hacer. O nos felicitan o nos dedicamos a otra cosa, ¿ya? Lo mismo entonces, riego. Un poquito lo que han visto con sus profesores, con el resto de los profesores. Arriba a la izquierda tenemos los famosos pajaritos, ¿cierto? Los sprinklers, que son los famosos regadores normales, ¿ya? Hay que tener cierto criterio para el tema del riego por aspersión, ¿ah? Porque hay plantas que son sumamente delicadas a nivel foliar, las hojas se contaminan con mucha facilidad con hongo. Entonces tengo que ver, tengo que compensar, ¿ya? Tengo que evaluar. A ver, me interesa el riego, la planta, pero si riego por aspersión, corro el riesgo de enfermedades foliares. Entonces tengo que buscar una planta que sea aguantadora, ¿cierto?, de las enfermedades foliares. Y eso uno lo sabe por el vigor, ¿ya? La planta, si la planta es vigorosa, va a andar todo bien. Si la planta más o menos, corremos riesgo, ¿ya? Arriba a la derecha tenemos un cañón de riego, un pivote central, que para mi gusto y la realidad de Chile se justifica en maíz, pero en grandes cantidades, grandes hectáreas de maíz. El resto tengo mis dudas, ¿ya? Aunque esa máquina tiene unas ruedas enormes, ¿cierto? Puede trepar los cerros, se articula, es bien maravilloso el pivote central, es caro, es carísimo, así que tiene que ser un cultivo sumamente rentable. Y abajito, un recordatorio de que para el riego tonificado hay que sacar bien las cuentas, ¿cierto? La presión, el caudal, eh, los regadores principales, los secundarios. Eso seguramente lo vieron ahí con el tío o la tía de riego. Ya. Consultas, chicos, antes de pasar a la segunda patita, que es la parte de la evaluación. Algo que no les haya quedado claro de lo que hemos conversado hasta aquí. Mientras tanto voy a saludar a los que veo recién. Camila Campos, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Estás o no Hola, estás? profe. Sí, Ya, profe, ¿cómo está usted? Yo bien por acá. Estaba saludando. Okay. Cristóbal Rojas, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, profe, ¿bien usted? Bien, gracias. Emilio Serrano, ¿cómo estáis? Hola, profe. Hola, hola. Y parece no, el resto ya lo había saludado. Parece. Ya. Ya, chicos, entonces les explico lo que viene la próxima semana.
tenía pensado darles otra semana más, pero mirando la lógica del curso, las pocas horas y las pocas semanas que tenemos, tengo que tener la nota ya la próxima semana, ¿ya? Entonces, porque este ramo tiene 54 horas, entonces mediados de noviembre ya estamos entrando al examen, ojo, ¿ya? Entonces, lo que corresponde en esta tercera nota, ¿no? En la tercera nota es un ABP, ¿ya? Para los que nunca han hecho un ABP, ABP significa aprendizaje basado en problemas, ¿ya? Yo les pongo un problemita y ustedes en función de, en función de preguntas y respuestas van a llegar a la solución, ¿ya? Pero cuidado, hay ciertas reglas que ustedes tienen que respetar, ¿ya? Que son reglas que tienen que ver con que ustedes aprendan, más que con el método. Que ustedes aprendan y ustedes demuestren que aprendieron, ¿ya? Yo les doy un problema entonces, les doy un problema como el que estamos viendo ahí en la imagen. Dice, vamos a visitar Maíz Dulce. Se observa que hay poco desarrollo de granos. Y eso es toda la información que me dan. No me dan absolutamente nada, ¿ya? Entonces, el famoso ABP consiste en un método muy simple donde ustedes tienen que hacer buenas preguntas, ¿ya? El método que yo les voy a enseñar, que a lo mejor ya lo usaron con otros colegas, es un método súper ordenado donde tienen que ir paso por paso, sin adelantarse, sin atolondrarse, paso por paso. Si ustedes hacen 50 preguntas, las 50 preguntas tienen que contestarlas, ¿ok? Si hacen 1500 preguntas, las 1500 preguntas hay que hacerlas, hay que contestarlas, ¿ya? Entonces, moraleja, hacer pocas preguntas, pero buenas, ¿ok? Hacer pocas preguntas, pero buenas, primera cosa. Déjenme ver, acá tengo una consulta. Un compañero dice que se escucha entrecortado. ¿Hay alguien que tenga problemas? No, ¿Se profe. escucha bien, o no? ¿Se escucha o no? ¿Está bien o no? ¿Se escucha bien? No, profe, se escucha bien. Ya. Entonces ahí al amigo, prueba con salirte y te vuelves a incorporar, ¿ya? Si no, va a quedar la grabación, ahí la revisas tranquilito, ¿ok? Y ahí creo que vamos resolviendo el tema. Profe, Dígame. Dime. tengo una duda respecto a las preguntas básicas, ¿Ya? que es la siguiente, que si usted nos pide bibliografía por el ABP del semestre pasado que hice en este mismo ¿Ya? curso y todo esto, ¿Ya? yo les puse bibliografía a las básicas, pero usted en la pauta que subió después de corrección puso que no se aplica bibliografía a las preguntas básicas. Y eso te ha generado un drama personal. O sea, no, quiero preguntarle si es necesario o no ponerle. Sí, no, mira si la cosa es bien simple, Cristóbal, si no es nada del otro mundo, la cosa es bien simple. Ok, vamos a ir columna por columna y les voy a ir explicando lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer, ¿ya? Entonces, la primera columna es la situación problemática que ustedes van a tener que resolver, ¿ya? Se lo toman con calma, van a tener aproximadamente una semana para hacerlo súper bien, así que tranquilito, lo leen, lo reflexionan y de a poquito van construyendo el famoso ABP, ¿ya? Entonces, donde dice preguntas básicas, la recomendación técnica es hacer de 4 a 6 preguntas básicas, ¿ya? Las preguntas básicas, Cristóbal, se supone que las hace un niñito de 10 años, 10 años, o menos incluso, ¿ya? Entonces, fíjate ahí el ejemplo, ¿ok?
en el enunciado dice, al visitar un maíz dulce, pregunta básica, ¿qué es visitar? ¿Ok? Súper básica, ¿ya? Después dice maíz dulce, ¿qué es maíz dulce? ¿Ok? Básico, ¿cierto? ¿Ok? Y así van avanzando. Las preguntas básicas entonces son súper elementales, ¿ya? Ojo, eso tiene puntaje, ¿ya? Eso vale 10 puntos, así que esos son los 10 puntos del punto base, ¿ya? Básico, básico, ¿ya? Entonces, como son preguntas básicas, Cristóbal, no se justifica que tú ocupes literatura, porque se supone que la respuesta a esas preguntas las puedes contestar tú, ¿ya? El famoso AEP, el famoso AEP supone que ustedes sacan toda la información de textos, de documentos formales, ¿ok? Entonces, cuando hay una respuesta informal, que la sacaron del cuaderno, ¿cierto? Que me lo dijo el compañero, que lo vi en la tele, esa no corre, esa se elimina, ¿ya? Entonces, en el ABP ustedes tienen que ser súper formales. Por lo tanto, las preguntas básicas no tienen apoyo bibliográfico, ¿ya? Porque las hizo un niñito, se supone que hizo su niñito interior, para que me entiendan, y las contestan ustedes, ¿ya? Entonces, a esta altura del partido, acuérdense, ustedes son alumnos de cuarto semestre, deberían ser capaces de contestar todas las preguntas básicas, ¿ya? Cambia la cosa cuando vamos a las preguntas técnicas. Las preguntas técnicas es donde ustedes se lucen, ¿ok? Son las preguntas del especialista. Es ahí donde ustedes tienen que hincar el diente, ¿ya? ¿Y por qué se hace primero la pregunta básica y después la pregunta técnica? Porque las básicas me orientan, ¿ya? El cabro chico preguntó, ¿qué es visitar? Ok, cabro chico, ¿qué es visitar? Pero yo le doy una segunda lectura. Fíjense bien, estoy en un potrero con maíz dulce. No da lo mismo la persona que visite ese potrero, no da lo mismo. El experto en maíz, el administrador, el gerente general, el amigo de la agroindustria, no da lo mismo. Entonces yo tomo la idea general de la visita y la pulo, ¿ok? Ya, entonces voy a suponer que el que visitó es tal persona. Y a partir de ese momento tú contestas todo el ABP con ese supuesto, ¿ya? En el fondo, muchachos y chiquillas, el ABP yo vacío en un documento mi forma de pensar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo tengo NPega porque tengo que leer pregunta por pregunta y seguir el tren de pensamiento de ustedes. Si yo veo un salto o una cosa que apareció de la nada, mi amigo acá me está metiendo, ¿cierto?, la pesca, ¿ya? Entonces, buenas preguntas y buenas respuestas, ordenadito. Y las únicas que se contestan con apoyo bibliográfico son las preguntas técnicas, ¿ok? Entonces, repito, en la columna 2, ustedes hacen de 4 a 6 preguntas básicas. Pueden hacer todas las que ustedes quieran, pero acuérdense, todas las preguntas tienen que responderse. Todas. 50.000 preguntas básicas, las 50.000 preguntas básicas las tienen que responder, ¿ya? Entonces, la sugerencia técnica, después de ya, esto lo hemos probado con varias secciones en distintos cursos ya, entonces, en general, de acuerdo a lo bueno y lo malo de los resultados de los famosos AEP, no se compliquen tanto, chicos, ya, de 4 a 6 preguntas básicas bien hechitas, está bien. Las preguntas técnicas pueden ser más, ¿cierto? Normalmente son el doble, entonces son de 8 a 12. Pueden hacer más, si no tienen la película clara, pueden hacer más, pero siempre el compromiso es contestarlas todas, ¿ya? Preguntas básicas, no necesita bibliografía. Preguntas técnicas, sí necesita bibliografía, porque tengo que hacer la pregunta puntual en un texto que yo les voy a dar o en el texto que ustedes quieran escoger, ¿ya?
Ok, entonces, Cristóbal, ¿te queda más claro, no? Sí, profe. Ya, súper. Estamos claritos. Dale. Es cuestión de metodología, ¿ya? Y tener la película súper clara. Entonces vayan columna por columna resolviendo lo que se está pidiendo, ¿ya? Entonces veamos acá, pues miren, la pregunta 5 en la tercera columna, la pregunta 5, ¿quién y cuándo visitó? Es una mejora de la pregunta básica del cabro chico. Y es buena, es una buena pregunta porque no da lo mismo que vaya el experto en maíz dulce a ver el potrero con maíz dulce a que vaya el egresado, ¿cierto?, de la escuela agrícola no sé cuántito a ver el maíz dulce. O que vaya el amigo de la agroindustria, no da lo mismo, ¿ok? Porque tienen miradas distintas. Entonces, lo bueno que tiene la pregunta básica es que me permite orientarme y empiezo a partir de una pregunta básica, la pulo, la hago mejor, ¿ya? Y hago preguntas que me permitan resolver el problema, ¿ya? Uno de los errores de sus colegas de otras generaciones es que les baja la desesperación por hacer preguntas, y lo preguntan todo, ¿ok? Y hay temas que no tienen nada que ver, po. Entonces de repente estamos hablando de poroto, y me sale, ¿y dónde está la remolacha? ¿Y dónde está tal cosa? Y no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces ahí perdieron puntaje porque no entendieron el método, ¿ya? ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí, chicos? Primera columna, segunda columna, tercera columna. Buenas preguntas, claritas. Pueden hacer todas las preguntas que quieran, pero el compromiso, contestarlas todas, ¿ya? Todas, ¿ya? Ya. Seguimos entonces. Profe, una consulta. Dime. ¿Se supone que este ABP lo hacemos durante la semana o lo vamos a hacer el próximo miércoles como prueba? No, lo hacen la pauta, el tema y todo, lo entrego hoy día en la tarde-noche y se entrega listo el miércoles tempranito, a las 9 de la mañana. Así que tienes una semana aprox para trabajar y sacarte un 8,9. ¿Sí? Gracias, profe. Ya, listo. Ya, entonces estamos en la columna ahora, estamos en la columna 6, la columna 4, la columna C, 4, 5 y 6, ¿cierto? De un total de 7. Ahí arriba está el detalle. Respuestas, todas, ¿cierto? Lo más formal posible, ¿ya? Todas. Hice 50 preguntas, todo, ¿ya? Todo, ¿ya? 1500 preguntas, todas, se contesta todo, ¿ya? Las únicas que llevan bibliografía al ladito, ¿cierto?, corresponden a las preguntas técnicas. Las preguntas básicas las pueden contestar ustedes y no tienen que justificar nada, ¿ya? Ojo, chicos, para que sean ordenaditos y sea fácil de corregir. Entonces pongan primero las preguntas básicas y a continuación pongan las preguntas técnicas, ¿ya? Y se contesta todo. En la columna 5 me están pidiendo la fuente bibliográfica, entonces repito, de la pregunta 1 a la pregunta tanto básica, no aplica, ¿ok? Y a partir de la primera pregunta técnica hasta las 150, las que ustedes quieran, pero las contestan todas, ahí ustedes tienen que usar bibliografía, ¿ya? Este personaje dijo tal cosa, ¿ya? Se pone. Otro detalle, y ahí a lo mejor te caíste, Cristóbal, no sé, no me acuerdo de la situación tuya, bueno, pero sirva de ejemplo para todo. En la profesión, en la institución, nosotros estamos usando, acuérdense, el sistema APA, ¿ya? APA, versión 6. Así que métanse ahí a San Google, métanse a la plataforma de la institución y busquen en qué consiste el famoso sistema APA, ¿ya? Usamos en la profesión, usamos el APA versión 6, ¿ok? Muy cortito, ahí para que lo entiendan. El APA me obliga a poner el apellido del autor, coma, y el nombre, punto, ¿ya?
A continuación, entre paréntesis, el año. A continuación, el nombre del documento y algunos elementos que tienen que ver con la edición, ¿ya? Y el número de página, a veces se pide, otras veces no se pide. ¿Ok? Es el famoso sistema APA, ¿ya? Entonces, no me pongan, por favor, no me pongan el link de la página. Eso no es APA, ¿ya? Ahí muchos se han equivocado en los ABP antiguos, ¿ya? Entonces, APA es APA, no es mi interpretación personal, ¿cierto?, de la bibliografía, no, es APA versión 6, ¿ya? Y después, entonces, en la columna número 6, ustedes ya tienen que comenzar a concluir, po, con todo lo que ustedes aprendieron, con todo lo que ustedes analizaron. Entonces, ustedes comienzan a concluir respecto al problema. Cierran el problema. De acuerdo a lo que yo investigué, ¿cierto? Me parece más probable que el origen del problema es esto y por lo tanto la solución es esto, ¿ya? De esa manera, yo verifico que ustedes realmente aprendieron, ¿ok? Y para que no se explayan demasiado, entonces la recomendación es poner 4 conclusiones parciales. De todo el bla bla, de las 150 preguntas que ustedes hicieron o de las 10 preguntas bien hechitas que ustedes hicieron, tienen que concluir a lo más 4 ideas. 4 ideas, ¿ya? Conclusiones parciales, 4 ideas. Profesor, Dígame, sí. cuando dice fuente bibliográfica APA, usted establece el link, se pone la bibliografía. Cuando en formato APA igual se pone, por si acaso. Para ciertos documentos donde... Si es un documento web, se pone cuando tú lo recuperado leíste por... sí, cuando tú lo leíste directamente de una página, es una de las pocas excepciones donde tú puedes poner el link, ¿ya? Pero el tema que nosotros vamos a desarrollar, que ustedes van a desarrollar, no necesariamente va a salir explícitamente en una página. Lo más probable es que ustedes van a tener que leer varios documentos, ¿ya? Entonces a eso me refiero, Osvaldo, ¿ya? Efectivamente, como tú dices, claro, hay una situación cuando tú lees puntualmente, ¿cierto? Una página buena, confiable, tú puedes usar el famoso link, el www y toda la cosita más, ¿ya? Métanse, se supone que en la plataforma debería haber un catálogo de APA versión 6, ahí sale todas las variantes. ¿Qué pasa si yo reviso una revista? ¿Qué pasa si yo reviso una página web? ¿Qué pasa si yo revisé un video? Cada cosa tiene un formato, ¿ya? Y eso, el formato general, el documento que regula eso, se llama el APA, formato APA versión 6, ¿ya? Más consultas, muchachos, de las primeras 6 columnas del ABP. ¿Algo que no haya quedado claro? Ya, parece que estamos claritos. Qué bueno. Pregunta para todos. Pregunta para todos. Dígame. Una duda. Ah. Se escuchó la mitad o el comienzo. ¿Ya? Pregunta para todos. ¿Han hecho ABP con otros colegas, muchachos? Muchachos y chiquillas. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Floricultura. Ya, ok. Ya, entonces, qué bueno. Ya, entonces, este va a ser una otra versión, más o menos del mismo método. Ok. Y nos queda la última columna, me parece. Claro, ok, la última columna, ustedes ya ahí de frentón le dan el cierre completo al famoso ABP, ¿ya? Entonces, ahí usted de las 4, me devuelve un poquito, ¿cierto? De las cuatro conclusiones parciales, las mejorcitas que ustedes consideran las más relevantes. Ahora entonces en la última columna o penúltima columna nos quedamos con las 2 mejores, ¿ya? Con las 2 mejores.
de acuerdo a las conclusiones parciales, ¿cierto? Yo creo que lo más probable es que pasó esto y en su defecto podría haber pasado esto. Listo. Cerraron el ABP, ¿ya? Entonces, chicos, no es difícil, es más que nada un desafío para ser ordenado, meticuloso, hacer buenas preguntas, ¿cierto? Informarse bien, leer bien, entender lo que están leyendo. Y la última columna, que es una columna extra, ¿cierto? Que sería como la 8, comentario técnico. El comentario técnico no lleva nota, ¿ya? No lleva puntaje. Es opcional, si quieren lo llenan, si quieren no lo llenan, ¿ok? Pero, pensando en la calidad total, y en el valor agregado, sería bueno que lo llenaran, ¿ah? Sería bueno que lo llenaran. Un poquito me sirve a mí, sin nota, acuérdense, esa columna va sin nota, cómo va el nivel de ustedes, ¿ya? Y ustedes mismos se dan cuenta, a ver, sí, yo aprendí harto con esta ABP, no entendí ninguna cuestión, ¿ya? Lo hice por cumplir nomás, ¿ya? Que no es la idea. ¿Ok? Entonces, el comentario técnico no tiene puntaje, sería bueno que lo leyeran, yo no los voy a obligar a completarlo, pero como desafío personal es interesante, ¿ya? Cuando yo entiendo una situación y estoy en condiciones de incluso poner mi punto de vista, cambia la cosa, ¿ya? Hemos subido el nivel, ¿cierto? Y ya no estoy pensando en el 4, estoy pensando en el 7. Para allá vamos, chicos, ¿ya? Este curso va en esa dirección. Acostumbrarlo a calidad, ¿ya? Como profesionales, como personas, etcétera, etcétera, ¿ya? En este mismo video, muchachos, ahí si lo quieren revisar varias veces, ahí tienen 3 ABP, para que tengan una idea, ¿ya? Se ve, lo puse muy chiquitito, pero algo se ve, ¿cierto? El primero tiene que ver con papas, el otro tiene que ver con remolacha, y el otro tiene que ser con trigo, ¿ya? El ABP que ustedes van a desarrollar, es un ABP en base a maíz, ¿ya? Así que de aquí al próximo martes, miércoles, tienen que volverse expertos en maíz, ¿ya? Les recuerdo que el maíz en Chile tiene al menos 4 versiones, ¿cierto? El maíz choclero, el maíz para grano, el maíz para ensilaje y el maíz para la agroindustria, que es el famoso maíz dulce, ¿ya? Yo en la plataforma les voy a dejar material, les voy a dejar un crop check de maíz. Crop check es un catálogo de alto nivel para que entiendan cómo se trabaja un cultivo, ¿ya? Con máximo rigor, ¿ya? En base a ahí ustedes pueden hacer el ABP, pero sería bueno que tuvieran literatura abundante, ¿cierto? En caso que el ABP vaya cruzado, ¿ya? ¿Qué significa cruzado? Yo les puse el crop check de maíz grano y les tiro una pregunta con maíz ensilaje, ¿ya? A esta altura del partido, chicos, tienen que saber de las 4 cosas, ¿ya? Entonces, busquen información que sea confiable, ¿ya? Ojalá autores nacionales, confiable, del año 2000 hacia adelante, ¿ya? No ocupen literatura vieja, eviten el Wikipedia, eviten el YouTube, ¿cierto? El Rincón del Vago, que aunque no lo pareciera, me los ponen, ¿ya? Me los ponen en los ABP. Fernanda, ¿tenías una consulta o no? No, profe, todo claro, pero tengo una consulta respecto a la última tarea. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Es que buscando información sobre el tabaco, ¿Ya? me di cuenta que acá el tabaco es un monopolio, no sé si está al tanto, y ha sido como los agricultores, las empresas, porque un monopolio por el cultivo y por la compra y venta. Sí, pues claro, hace rato, pues, por supuesto. Y por eso la información también cuesta pillarla de autores nacionales, pues. Sí, pues, sí.
En general, los cultivos que son muy rentables tienden a tener ¿cierto? Una cubierta protectora donde la información no circula, ¿sí? En todo caso, Manuel, y para toda la patota, por supuesto, y ya te atiendo, Fernanda, espérate un poquito, ya te voy a atender. Como ustedes ya se supone que entregaron la tarea, entonces en un ratito más, ¿cierto? De aquí al viernes yo publico la solución, ¿ya? Ese es el compromiso con ustedes. Ustedes hacen la tarea puntualmente, la entregan en el formato y toda la cosa, y el compromiso que yo adquiero con ustedes es darles la solución para que aprendan, ¿ya? Entonces ahí, más ratito, en estos días, va a salir la solución de la tarea como yo esperaba que ustedes pensaran, ¿ya? Fernanda, ¿me vas a escribir o me hace la pregunta bla bla? Le dejó la pregunta en el chat, profe. Ya, la voy a revisar. Es que, qué curioso, no me la marcó. Ah, ya, ok. No vas a poder elegir, Fernanda. No vas a poder elegir porque yo te voy a dar un maíz específico. Te voy a decir ya. Pensando en la producción de maíz choclero, pensando en la producción de maíz para ensilaje, ¿ok? Entonces, en el fondo, lo estoy llevando a estudiar, ¿cierto? Estudiar bien los maíces, ¿ya? Yo en la plataforma les voy a dejar un crop check, ¿ya? Con maíz grano, para que se formen una idea, ¿ya? Pero busquen información sobre maíz dulce, ensilaje, pensando en ustedes, ¿ya? No pensando en el profe. Ustedes tienen que saber de maíz, que es distinto, ¿ya? Pero, profe, el Eh, problema de la ADP lo sube hoy día igual, ¿cierto? sí, pues se van a tener una semana. Van a tener Ahí. aproximadamente una semana. Entonces, hoy día, chicos, en la tarde-noche, ahí Fernanda, ojo, hoy día, en la tarde-noche, misteriosamente va a aparecer una carpetita donde va a decir ABP, ¿cierto? Y ahí van a tener las cosas que les va a orientar un poquito el trabajo que ustedes tienen que entregar listo el próximo miércoles a las 9 de la mañana. ¿Estamos claros, Fernanda? ¿Te queda más clarito? Ya, súper. Ya, muchachos, entonces revisen el videíto. Espero que la clase haya sido lo más clarita posible. Si tienen dudas, me van preguntando, me envían ahí un correíto y nos vemos entonces, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, Chao, gracias. profe.